Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Entonces a volver a la lectura del profeta Amós, ¿sí? Estaba aquí en este momento, Juan Carlos lo leyó, el versículo 6, quiero que leamos el 4 y el 5 también, de este capítulo 5, y a continuación vamos a seguir con la predicación de este hermoso pasaje de la palabra. Dice, porque así ha dicho el Señor a la casa de Israel: búsquenme y vivirán, y no busquen a Betel, ni entren en Gilgal, ni pasen a Beerseba, porque Gilgal será llevado al cautiverio y Betel será convertido en nada. Después venía toda esta lectura que hizo Juan Carlos, y es un llamado muy especial, es un llamado urgente y oportuno. Oremos por ello. Amado Rey y Señor Dios de los ejércitos, quien hizo todo, quien puso los cielos y la tierra en su lugar, quien todo lo hizo justo, a tiempo y perfecto, quien puso la tierra en medio de las galaxias, quien nos plantó en este lugar con un privilegio hermoso, quien es Rey sobre todo. Tú, oh Dios, quien reinas sobre todo y que reinarás por siempre y por siempre. Bendice este tiempo, este momento. Bendice a nuestro pastor Héctor en su viaje. Dale salud, dale entereza, sabiduría y que haya gracia delante de los hombres. Bendecimos a todas las comunidades allá en Miami, a tus hijos, Señor, que hoy se reúnen en este tiempo, antes tal vez y después también, para que les bendigas y que tu presencia, el poder de tu Espíritu Santo, sea con ellos y con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, este es un pasaje que tiene una palabra que nos está mandando, ¿cierto? ¿Alguien le identificó ya? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Búsquenme, búsquenme. Y ese ha sido un deseo del pueblo de Dios y un mandato. Dentro de ese deseo, al conocer esa orden, ocurrió un hecho muy particular hace muchos años, muchos años. Resulta que más o menos hasta el siglo IV después de Cristo, buscar a Dios era complicado y el decir que uno era cristiano era peligroso. De hecho, estamos hacia el año 313. Solo unos pocos años antes se había desatado la peor de las persecuciones por un emperador conocido como Diocleciano. Él fue el que con mayor odio y de una manera sistemática intentó porque no lo logró, acabar con la iglesia del Señor. Lo hizo de una manera tan cruel que es recordado como el más sanguinario de todos los emperadores. No es Nerón, aunque algunos así lo entendieron porque de pronto vieron la película Quo Vadis y pensaron que Nerón era el peor. No. El peor no fue Nerón, fue Diocleciano. Pero en parte, por la razón que haya sido, o porque entendieron que era imposible ir en contra de la corriente. Algunos dicen que es por ello, otros que porque el emperador, uno de los emperadores siguientes, que fue Constantino, se convirtió al Señor. Por la razón que haya sido. Y viendo que
habiendo empezado cuando comenzaron las persecuciones, menos del 1% de la población del Imperio Romano era cristiana. Cuando cesó la última, era el 10%. Por eso bien se decía que la sangre de los mártires es el germen de los nuevos creyentes. Porque entre más los mataban, era como cuando uno en una casa vieja mata cucarachas. Perdónenme la comparación, salen más por todos lados. Y esa era la realidad. Ellos decían, pero los queremos exterminar, y salen, y salen, y salen, y hay más, y hay más. En vista de eso, el emperador Constantino, nuevamente les digo, sea porque se haya convertido al Señor y hagamos caso a los relatos que nos dicen que él vio un signo en el cielo antes de una batalla, o como dicen otros, que simplemente la conveniencia política. Lo cierto es que en el año 313 se dictó algo que se llamaba el Edicto de Milán. Y el Edicto de Milán decía que ya había libertad para tener cualquier tipo de culto, y eso incluía a los cristianos. No que la religión cristiana se hizo oficial, eso ni siquiera fue en el reinado de Constantino, fue en el reinado de otro emperador posterior. Pero él fue el que empezó esto, y era muy simpático, que ya no era peligroso ser cristiano. No solamente no era peligroso, sino que ahora era deseable. ¿Por qué? Porque confería estatus. Y el estatus estaba conferido en el sentido que Constantino prefería a su lado consejeros cristianos. Entonces, para ser un consejero imperial, había que ser cristiano. No importa si tú lo entendías, pero si confesabas, si decías yo soy cristiano, bueno, sí, listo. Eso sucedió también, que la vida de persecución que había hecho que los obispos vivieran muchas veces escondidos, ahora tenían una vida buena, habitaban en palacios. Las vestiduras de los sacerdotes o de los que oficiaban, de los pastores, que antes eran sencillas, ahora reemplazadas por las vestiduras de los sacerdotes del culto oficial previo pagano. Entonces eso confirió mucho estatus, y los obispos vivían en la opulencia. Mucha gente entendió en ese momento, muchos que querían seguir el camino del Señor, que eso como que no cuadraba, ¿cierto? Porque los ideales del Señor que vino en la tierra diciendo que no tenía ni siquiera en dónde recostar la cabeza, se habían pervertido de alguna manera, y los que decían seguirle vivían en el boato y en el lujo. Entonces ellos dijeron, no, vamos a buscar al Señor y nos vamos a ir al desierto. Y se empezó un movimiento que fue el de los padres del desierto. Los padres del desierto fue un grupo de personas que se fueron a vivir en la mayor de las privaciones, entre cavernas, especialmente en Egipto, algunos en Capadocia, otros en Siria, que vivían de la manera más sencilla, solos, buscando al Señor. Hubo algunos muy famosos, ¿sí? Todos conocen a Antonio, porque todos de pronto cuando peladitos vimos un cuadro de las tentaciones de San Antonio, ¿cierto? Pues era ya San Antonio en medio del desierto, siendo tentado con mujeres que eran en realidad demonios, todas esas cosas, ¿no? Hay mucho de eso, y la percepción que tenía la gente es que estos eran los verdaderos santos. Entonces mucha gente empezó a hacerlo. Llegó un momento en que había más gente en el desierto que en las ciudades. Interesante. Entonces se dieron cuenta que ya no podían vivir solitarios y se organizaron en monasterios. Entonces al principio a esos monjes les llamaban monjes anacoretas. ¿Sí? Esa palabra la han oído, anacoreta. Sí, la decían de un cantante, ¿cierto? No nos referimos a ese cantante, ¿sí? Sino que eran los que vivían solitarios, que eso era lo que quería decir la palabra anacoreta. Y ahora entonces ya no eran solitarios, ahora ya no podían ser los anacoretas, y entonces como ya no estaban en esa situación, ahora eran los monjes cenobíticos. Bueno, esos son intríngulos que no van al cuento. Lo importante, lo que debemos entender es que ¿qué era lo que movía a estas personas? Una búsqueda auténtica, sea que estuvieran en lo correcto o no. Hoy lo miramos a la distancia y decimos, hombre, como que la respuesta no es irse de él,
mundo. Y es lo que vamos a ver en esta lectura, que ellos entendieron, tal vez equivocadamente, que había que salir del mundo, ¿cierto? La realidad es que tenemos que entrar al mundo y trabajar en él. Pero es que muchos de nosotros queremos vivir como los monjes anacoretas, vivir en medio de una devoción singular y personal, ¿cierto? Viven, como decíamos en un tiempo, como agentes secretos. Nadie sabe que son cristianos, pero son cristianos, ¿sí? Son muy buenas personas, correctos en todo. Entonces, usted es cristiano, y se encuentran dos y dicen, oye, tú eres cristiano, y yo también. Y no se habían dado ni cuenta, ¿cierto? O como los monjes cenobíticos, que reunidos, pero alejados. Quisieran que toda la vida fuera estar en medio de una congregación dominical. Quisieran ser como Pedro cuando le dice al Señor allá en el monte de la transfiguración y ve el cielo que se abrió y a Jesús en su majestad, en su gloria, y ve a Moisés, ve a Elías y dice, wow, qué bueno es que estemos aquí. Hagamos una tienda para ti, para nosotros y para Elías y Moisés, porque es bueno que nos quedemos aquí. En ese momento, con ese pensamiento, es cuando le habla a Dios, el Padre habla y dicen, un momento, este es mi hijo amado, ¿sí? Síganlo, ¿cierto? Y entonces viene la acción de la búsqueda unidad de seguir, y ahorita vamos a verlo. ¿Y qué? Desaparece la visión y ¿qué hacen? Bajan de la montaña. Y entonces esta es una predicación para invitar a buscar al Señor, pero a bajar de la montaña. Bueno, irse al desierto o irse a algún lado huyendo del mundo y sus deleites, vivir en medio de las privaciones, castigar la carne. Eso suena muy bonito, pero tal vez no es lo que tenemos que hacer. ¿Estaremos los cristianos hoy huyendo del mundo? Vamos entonces a ver el panorama en el cual se estaba moviendo este profeta, el de hoy. Ese no es un profeta de los que uno ve como con más frecuencia, ¿cierto? Uno ve mucho a Isaías, ve a Ezequiel, ve a Daniel, a Jeremías, entre los que no escribieron, profeta Elías, listo. Bien, pero este profeta se llama Amós. Dicen, ¿quién es este señor? Vamos a ver por qué él mismo se presenta, o en el libro que está escrito que lleva su nombre, está presentado así, capítulo 1, retrocedan de ese capítulo 5 en donde estábamos hasta el capítulo 1 y vamos a los versículos 1 y 2. Allí está la presentación de este, y vamos a ver quién era el que estaba hablando. Dice, las palabras de Amós, uno de los pastores de Tecoa, sobre lo que vio acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo Amós, el Señor ruge desde Sión y da su voz desde Jerusalén. Se enlutan los prados de los pastores y se seca la cumbre del Carmelo. De manera que tenemos aquí a un pastor, pero no un pastor de iglesia, sino un pastor de ovejas, ¿cierto? Y él dice después cuando un sacerdote de Israel le decía que dejara de predicar, él dice, no, pero si yo no soy profeta, yo soy pastor y cultivo higueras, cuido higueras. Era lo que él decía, ¿sí? Él se identificaba era como un campesino, ¿sí? Un campesino, ¿sí? Que era de Judá, que Tecoa quedaba en Judá, pero que le tocó una cosa muy particular, ir a predicar a Israel. Es distinto, ¿cierto? Recordemos muy bien que se había dividido el reino la nación de Israel se había dividido en 2 partes. El reino del norte, que se denominaba a sí mismo Israel, y el del sur, que era Judá, ¿sí? Él era natural de Judá, que tenía un cierto conflicto con los de Israel. Imagínense, a este señor de Judá le tocaba ir a predicar al norte, a Israel, y la noticia no era buena, entonces peor,
Sí, porque se les fuera a decir cosas bonitas, pero les iba a decir cosas duras. Por eso es que dice, el Señor ruge desde Sión y da su voz desde Jerusalén. Jerusalén quedaba en Judá. Imagínense, esto lo está diciendo allá en Israel, donde decían, no Señor, el lugar de adoración es otro. Se enlutan los prados de los pastores y se seca la cumbre del Carmelo. Carmelo sí quedaba en Israel, al norte. Bueno, entonces tenemos aquí un pastor y un agricultor de Judá que es llamado a profetizar en el reino del norte. Y cuando él llega encuentra un reino de gran prosperidad. ¿Sí? Eso era a mediados del siglo VIII antes de Cristo. Y resulta que en Israel en ese momento se vivía el mejor de los momentos en apariencia, porque había mucha riqueza. Este rey del que hablan era Jeroboam II. Él reinó allá 41 años. Su reinado en Israel, el reino del norte, se caracterizó por sus éxitos militares y por sus éxitos comerciales, de tal manera que este Jeroboam llegó a tener influencia hasta Damasco, que quedaba en Siria. O sea, Damasco, que era la nación de Siria, llegó a depender de Israel. Así fue de poderoso. Y entonces en ese momento todos pensaban que todo estaba bien. Es como muchos de nosotros que pensamos que si aquí hay prosperidad económica, que si todo funciona, que si nos alcanza el dinero hasta el fin del mes nos sobra, si podemos viajar y hacer tantas cosas, comprar carros y todo, estamos bien. Ellos se sentían bien. Y recordemos que entre los israelitas en su tiempo, la riqueza era una señal de la bendición de Dios. Muy parecido hoy a algunas teologías de la prosperidad, que si estamos bendecidos estamos con Dios. Si hay platica, Dios nos ama. Si estamos pobres, Dios no nos quiere. Ellos estaban pensando en eso. Y aquí va este profeta a decirles, no Señor, Dios está enojado con ustedes. Wow, imagínense. Entonces vivían en la riqueza, vivían en la comodidad, pero también en la idolatría. Tenían sus santuarios de adoración, que tenían unos becerros de oro y allá iban a adorar, ¿sí? Estaban en Betel, uno de ellos, y había también un centro de adoración en Gilgal, ¿sí? ¿Saben qué es lo curioso? Miren, imagínense el cuadro. Yo quiero que ustedes se lo imaginen por un momento, ese cuadro de prosperidad, de bendición, de poderío, de no sé, tantas cosas. Y piensen que medio siglo después, solo medio siglo después, ya no va a haber nada. Todo va a estar destruido. Y eso fue lo que sucedió. Unos años después, los asirios, que por el tiempo de Jeroboam estaban apagaditos, ellos ya se habían fortalecido y esta gente era bien brava. Imperialistas como el que más. Habían invadido y habían acabado con toda la nación, habían derribado toda construcción, habían arrasado con todo y habían deportado la población a más allá de Asiria, a Media. No a media marcha, sino a media. Sí, por allá cerca de Persia. Eso fue lo que sucedió. ¿Qué hubiera pasado si hubieran escuchado al profeta Amós? Porque él tenía un llamado muy particular y se los advirtió. Lo mejor es que ellos no pudieron decir nunca, nadie nos advirtió. Hubo una voz que les advirtió con precisión lo que iba a suceder. Entonces hubo un llamado, no fue escuchado y vino muerte y destrucción. Eso fue por ahí en el 721 antes de Cristo. Bueno, ahora vamos a ver el llamado. Volvemos entonces a nuestra lectura del profeta Amós, capítulo 5, y dice así: porque así ha dicho el Señor a la casa de Israel. ¿Listo? Búsquenme y vivirán. Yo creo que ellos no se imaginaron que lo contrario era literal. Muerte, destrucción. Entonces de pronto lo vieron como una especie de avivamiento espiritual, una cosa así, como a veces pensamos nosotros. No, aquí fue muerte física. Búsquenme y vivirán. Y no busquen
a Betel ni entren en Gilgal. ¿Se acuerdan que decíamos que allá había santuarios de adoración? Ni pasen a Beerseba. Beerseba, curioso, que ahora en Judá. ¿Sí? Pero allá también parece que había algún centro de adoración que no era de lo mejor, porque le dice que no pasen tampoco allá. Se supone que el centro de adoración era Jerusalén. Bueno, porque Gilgal será llevado en cautiverio y Betel será convertido en nada. Yo creo que dijeron eso y todos ¡ja, ja, ja! Se reían. Mire cómo vivimos bien, poder militar, poder económico, y este loco viene a decirnos que dejemos de hacer todo lo que estamos haciendo para hacer lo que Él nos dice. Búsquenme. Ese era el mandato que daba el Señor. Y alguien pudiera decir, yo cuando pensaba en eso, en búsquenme, yo me ponía a reflexionar. Cuando jugábamos a las escondidas, ¿sí? La idea era buscar a alguien que se había escondido, ¿sí? O sea que Dios está jugando a las escondidas. No, Él al contrario está presentándose a ellos. ¿Qué quiere decir esa expresión, búsquenme? Oiga, curioso que tiene muchas acepciones. Tal vez porque ninguna palabra en el español podría resumir todo lo que significa la palabra búsquenme. Que es, pues si yo le digo búsquenme, es así como el que jugó a las escondidas y encontró a otro. No solo es eso, lo incluye. Pero también quiere decir frecuentar. Frecuentar es decir, pisar en, ¿sí? O sea, estar en el lugar de alguien, ¿sí? Donde habita, ¿sí? Como Pedro, allá en el monte de la transfiguración, así, en esa situación, algo como eso. Pero también es seguir, tiene una implicación de estar, llegar a un lugar, pero también de seguir a, preguntar por alguien, buscar, inquirir y adorar. Lo que estábamos haciendo esta mañana era un acto de adoración. Ahí estamos buscando la presencia del Señor y lo decimos, ¿cierto? Andar en busca de es una acción dinámica, pero también tiene un componente estático. Curioso, a veces uno no entiende estas palabras, pero sí, ahí está todo metido. Y el que haga eso, todo eso, porque la palabra lo incluye, entonces dice aquí que vivirán. ¿Cómo podríamos entonces resumirlo de alguna manera? Quiere decir que si lo buscamos de continuo, de todo corazón y con todo nuestro ser, estamos en esa búsqueda, en ese estar con Él, en el adorarlo, en vivir en Él, ¿sí? Tendremos vida. Y no cualquier vida, vida plena y abundante. Lo contrario es la muerte. Quiere decir que si hacemos eso, no moriremos. Por eso a esta predicación yo le he llamado la clave de la vida. ¿Cuál es la clave de la vida? Ahora tenemos que reconocer que este es un mundo muerto. ¿Por qué es un mundo muerto? Pues porque no busca a Dios. Si un mundo se aleja de Dios, que es la vida, ¿qué tiene? La muerte. ¿Muerte física? Sí, claro. Y vimos muchos momentos en que definitivamente tenemos que decir que nuestra nación, nuestra tierra, las naciones están viviendo muerte y destrucción. Mucha más muerte que en otras épocas de la historia de la humanidad. Decíamos que anteriormente había muchos muertos en las guerras. Ahora no deja de haber guerras, pero las guerras no son tan constantes como en otro tiempo. Que en esas guerras se mataba también a la población civil, morían mujeres, niños. Pero ahora la mortalidad por pecados tan grandes como el del aborto sobrepasa en cantidad cualquier cantidad de muertos. Luego es un mundo mucho más salvaje. Parece más civilizado, tenemos más comodidades, estamos como ese Israel del tiempo del rey Jeroboam. Pero en realidad sobre nosotros cuelga una espada de muerte y de destrucción por el tipo de cultura que hemos construido. Pero aquí hay algo muy particular. Estamos hablando del mundo, pero es que esta palabra no iba dirigida al mundo. Iba dirigida a la nación de Israel. O sea, el pueblo que decía seguir a Dios. ¿Será que nosotros también estaremos ante una iglesia muerta? Vamos al final de la palabra de Dios, a Apocalipsis.
capítulo 3, los versículos del 1 al 3. Este es uno de los mensajes a una de esas iglesias de Asia, de Turquía, de lo que hoy es Turquía, y es la iglesia en Sardis. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Puede haber iglesias muertas. Sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no eres vigilante, vendré como ladrón y nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Un mensaje muy parecido al que se le dio a Israel en el tiempo del profeta Amós. Arrepiéntanse, cambien, miren las obras que están haciendo, dejen su adoración idolátrica, dejen de hacer lo que no está bien, aunque pareciera que está bien, porque si no vendré con destrucción. Eso es más o menos lo que está diciendo. ¿Qué estaba diciendo el Señor de la iglesia de Sardis? El mensaje al ángel, quiere decir al pastor o al obispo de esta iglesia, era que las obras de esta iglesia no estaban agradando a Dios. Tenían obras, no sé cuáles eran las obras, aquí no dice, pero no agradaban a Dios. La otra cosa que les dice es que no están guardando su palabra. ¿Sí? No la guardaban. Tercero, no había en ellos arrepentimiento. Y aclaro, como le decía hace 8 días a la comunidad en Cota, que arrepentirse no es simplemente dolor de corazón. Arrepentirse es mirar cuál es la dirección de lo que estoy haciendo, reconocer que es mala, que no es conveniente, cambio en mi mente, me muevo en esta dirección contraria, doy un giro de 180 grados. Eso es lo que quiere decir arrepentirse. Pero la mayoría de nosotros hacemos es que nos remordemos ante lo malo que estamos y hacemos un giro, pero el giro es de 360 grados, ¿sí o no? Porque 360 grados es volver a quedar acá. ¿Se han oído de esos que dicen hay que hacer un giro de 360 grados? No, giro de 360 grados es quedar en la misma dirección, con el agravante de que se hizo el esfuerzo de dar la vuelta. Y muchos les pasa eso, quieren cambiar y hacen el giro, pero de 360 grados, porque no hay verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es un cambio en la mente. Listo, allá sabemos, entonces ya es claro lo que les decía, es que ustedes no han dado ese giro de 180 grados. ¿Sí? No están vigilando, les dice también. ¿Cómo así? ¿Yo tengo que estar vigilante? Sí, tengo que estar vigilante de los tiempos, vigilante de la acción, del moverme del Señor. Tengo que estar enterado. Y la otra cosa, que es lo peor, y es que les dice, tienen apariencia de que está viva. O sea que en realidad esta iglesia no estaba viva, estaba muerta. Entonces, si cuando hiciste, yo hice 1, 2, 3, 4, 5 cosas que les dijo el Señor, así resumiendo, si tú las hiciste, si te tomaste el trabajo de anotarlas y chuleaste 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, buscar sí equivale a adorar. Pero ¿qué es la adoración? A veces entendemos que adoración es lo que hicimos acá, también. Y qué bello tiempo que tuvimos de adoración. No sé si ustedes lo sintieron. Yo lo sentí, estuvo bonito. Qué bueno. ¿Para qué? Fue un muy buen tiempo de adoración, pero adoración es mucho más que eso. Mucho más que eso. Se dice que en los tiempos de la Reforma, en una cocina, una mujer devota tenía un letrero encima de la cocina que decía, aquí se celebran actos de adoración 3 veces al día. ¿Qué quiere decir eso en una cocina? Que era cuando se preparaban los alimentos. Es decir, que cada acto de nuestra vida debe ser un acto de adoración, ¿cierto? Entonces, adoración no es solamente el tiempo que tuvimos acá cantando, sí lo incluye, qué bueno, pero así vives tu vida delante del Señor. Eso es lo que quiere decir buscar. Adorar es una actitud constante de vivir en la presencia del Señor.
Y estos israelitas del tiempo de Amós iban a adorar, pero iban a adorar al lugar que no era. En los santuarios idolátricos, ¿sí? Aunque ellos decían que estaban adorando a Dios. Si ustedes le hubieran preguntado en ese tiempo, ¿a dónde vamos? Vamos a adorar a Dios en Betel, vamos a adorar a Dios en Gilgal, ¿sí? Pero el Señor les dice a través del profeta, eso no es la adoración que yo quiero. ¿Por qué? Porque el centro de su amor no era Dios. Ese no era el centro de su amor. El centro de su amor era las riquezas, el centro de su amor era el bienestar, era el poder económico, el poder político, y así vivían. Era el centro de su adoración. Y eso era lo que representaban esos santuarios. El poder político de Israel, no la presencia de Dios. ¿La política es mala? No, no me malinterpreten. Es también parte de la adoración a Dios. El que tiene el llamado en la política, entra en la política, pero con un corazón de adorador. No entra para hacer todas las cochinadas que estamos viendo que se hacen. Y no se rasguen las vestiduras, que eso viene sucediendo aquí hace años. Lo que pasa es que ellos, pues, como decía alguien, de malas, les salió toda la luz. Pero eso es lo que hacen acá. ¿Cómo creen que se eligen presidentes en nuestro país? Ese no es el primero, los que se están rasgando las vestiduras y se piensan muy santos de entre la política, que así los eligieron también a ellos. Sí, o sea, nadie cumplía el gran mandamiento, y es que el gran mandamiento es una cosa muy grande. ¿Alguien recuerda el gran mandamiento? ¿Cuál es? ¿Cuál es el gran mandamiento? Y amar al prójimo como a ti mismo. ¿Cierto? Bueno, lo repito porque es que de pronto al que esté en la internet allá dijo, ¿qué dijeron esa gente? No, yo nada. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Alce la mano el que lo hace. Y yo sé, gracias por ser tan sinceros. Porque realmente ese mandamiento como está formulado, híjole. Y sabes que el que no lo cumple, ¿qué hace? Pecado delante de Dios. A veces nos pensamos, uy, cómo somos de santos, de buenos. Lo que pasa es que la gracia, lo que estábamos cantando, y cuando canten esa canción, recuerden, esa canción habla de la gracia de Dios. La gracia del Señor es tan grande que aunque nosotros flagrantemente violamos sus mandatos a todo momento, nada más si tú estabas cantando y decías su gracia y toda esa cosa, y en el mismo momento estás pensando que dejaste una olla prendida en la casa, que si tenías que salir después a comer a algún lado, que cualquier te estabas pensando, que yo estaba pensando, ya tengo que subir a predicar, ya estaba pecando ante el Señor con eso. Porque nuestro corazón, nuestro ser humano, no es íntegro hacia el Señor, no lo es. Esa es parte de nuestra naturaleza. El único que lo hizo a cabalidad fue Jesús. Él nos enseñó cómo era un hombre de verdad, cómo era alguien que tenía el gran mandamiento como norma de vida. Todos los demás nos movemos ahí entre aguas y tratamos. No quiere decir que ahora, entonces relajémonos. No, ¿sí? Es que debe ser la intención de nuestro corazón. Eso es adorar. Movernos en esa dirección. Si bien nadie lo cumple a cabalidad, y es una realidad, debemos esforzarnos por vivir en esa dimensión. Y no solo el domingo, sino en todo lo que tiene que ver. No basta con venir al culto dominical o vivir algún tipo de devoción personal. ¿Sí? ¿Cuántas horas pasas orando en la mañana? Y si tenías las rodillas de camello del apóstol Santiago, ¿se acuerdan cuando hablamos de eso? No, se trata de una vida íntegra, es una forma de vida, pero es ante todo una relación que se establece con Dios, es el buscarse. Entonces todo eso era alrededor de lo que significa la palabra búsquenme. Cualquier cosa distinta es idolatría. ¿Por qué? Porque rebaja la imagen de Dios, de un Dios santo,
de un Dios que nos pide que vivamos en la santidad, que nos dice, sean santos porque yo soy santo, sean perfectos porque yo soy perfecto, dice el Señor. Uy, tú Dios eres muy malo, me pides una cosa que yo no puedo lograr. No, es que yo no les estoy diciendo que tienen que ser así porque yo reconozco su situación, reconozco que ustedes, pero sí les pido y los he capacitado para que se muevan en el poder del Espíritu Santo hacia ese objetivo. Hasta el último respiro de su vida, vivan así. Busquen al Señor, dice el versículo 6 de Amós 5, y vivan. Antes les decía, y vivirán, ¿cierto? Aquí les dice, y vivan, cambió el tiempo verbal. Ahora es presente, en imperativo, ¿cierto? ¿Qué les está diciendo? Como le decía a la iglesia de Sardis, estás muerta. Vivan, búsquenme, no sea que él acometa como fuego contra la casa de José, es decir, la casa de José es Efraín y Manasés, son los hijos de José, y la tribu principal del reino del norte era la tribu de Efraín. Por eso les dice la casa de José. Y consuma Betel, ¿se acuerdan? Allá estaba el santuario idolátrico, sin que haya quien lo apague. Y ahorita viene la parte fundamental que quiero que nos enfoquemos. Ustedes que convierten el derecho en ajenjo y echan por tierra la justicia. Yo creo que no hay casi ningún otro libro de la palabra de Dios. Si ustedes leen todo Amós, y les invito a que lean el libro del profeta Amós, ¿sí?, que hable tanto de justicia social, aunque ese término es un poquito incómodo, ¿cierto? Porque a veces alguien pensaría que eso es progresismo, no sé qué. No, pero aquí habla de justicia más que en casi ningún otro libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque está yendo a una nación que era básicamente injusta, que actuaba mal. Les dice, volvamos, dice, ustedes que convierten el derecho en ajenjo y echan por tierra la justicia. Esperen un momentico, ¿qué es eso? ¿Ustedes han probado ajenjo? ¿Quién ha probado ajenjo? Eso es amargo, ¿sí? El ajenjo es amargo. Entonces, por eso hay una traducción de la palabra que dice, ustedes tuercen la justicia y la convierten en trago amargo para el oprimido. O sea, había perversión de la justicia. Parece un retrato de Colombia, siglo XXI, ¿cierto? Y dice en esa misma traducción, es una traducción un poquito más dinámica, dice, ustedes tuercen la justicia y la convierten en trago amargo para el oprimido, tratan al justo como basura. Cuando dice, echan por tierra, ¿sí?, la justicia. Quiere decir que aquí hay oprimidos, sí, exacto. Tenemos que trabajar. Ahora, ¿de quién es el trabajo de eliminar la injusticia? Algunos dirán del gobierno, ¿cierto? De las instituciones. No, nosotros tenemos ese encargo de parte del Señor, eliminar la injusticia. Cada uno de nosotros tiene un encargo de liberar al oprimido, ¿cierto? Esa es parte del mensaje. No solo eso significa hacerlo, porque usted dirá, yo no soy injusto, yo soy un buena gente en todo lo que hago. Hubo un predicador que movilizó muchas personas en los Estados Unidos hace unos años. Un pastor que fue asesinado, se llamaba Martin Luther King, ¿sí? Decía que a él no le preocupaba tanto la maldad de los malos, sino le preocupaba era el silencio de los buenos. Y eso es algo en lo que nosotros estamos. Mientras nosotros podamos estar tranquilos, de malas, es también callar, es también no hacer nada. Eso es injusticia. ¿Se acuerdan cuando leíamos de la iglesia esta de Sardis? Sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. ¿Quieren un ejemplo? Vamos a ver. Esto, porque este me toca a mí mucho, lo quiero traer acá, porque de pura maldad,
quiero comunicarles esa misma angustia que tengo en mi ser alrededor de esta palabra. Proverbios 24, 11 y 12. Y yo sé que este es un versículo que para los que estamos metidos en este cuento es muy diciente. Dice, libra, es un mandato del Señor. Proverbios 24, 11 y 12. Libra a los que son llevados a la muerte. No dejes de librar a los que van tambaleando a la matanza. Si dices, en verdad no lo supimos, ¿no lo entenderá el que examina los corazones? El que vigila tu alma, Él lo sabrá y recompensará al hombre según sus obras. Eso para los que tenemos la intención del corazón en trabajar por los ministerios pro vida es un versículo fundamental. ¿Cierto? Los que van tambaleando a la matanza. Aquí ni siquiera están tambaleando, están en el vientre materno. ¿Sí? Eso es algo que tenemos en el corazón, bendecir a las mujeres que están embarazadas porque no solamente sus bebés están amenazados de muerte, sino ellas mismas con ese negocio cochino del aborto. Entonces tú piensas, es que yo lloro mucho en contra del aborto, y lloro porque sí, está bien, me gusta. De hecho hay ministerios que son de oración que están identificando los lugares en donde hay negocios de aborto y van y oran allá. Aquí en Colombia ya los hay, ¿sí? Pero no se trata solo de eso está bien, pero no se trata solamente de un tiempo de devoción, sino también de acción. Recuerden, la palabra buscar tiene una implicación. ¿Para qué tenemos manos? ¿Para qué tenemos pies? ¿Para qué tenemos mente, inteligencia? ¿Para qué tenemos un corazón? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Solo para producir bienes de consumo? ¿Solo para eso? ¿Y quiere decir que no debes hacer eso? Claro que debes ir a tu casa, trabajar, pero ¿y lo demás? ¿Qué crees que significa entonces amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas? ¿Dónde queda lo de amar al prójimo como a ti mismo? Esto me recuerda un tiempo, hace 100 años. Hace 100 años, una de las naciones que tenía más creyentes en el mundo, que iba todos los domingos a sus cultos y que era muy correcta al parecer en su forma de ser. ¿Saben cuál era esa nación? Alemania. Lo curioso es que paralelamente a eso iba sucediendo, la iglesia se había olvidado de la gente y estaba en sus cultos. Todos eran muy bonitos, muy simpáticos. Dios te bendiga, hermano, ¿cómo te sientes hoy? Bendecido. No sé si hubieran dicho eso lo decimos nosotros ahora, pero de pronto. Pero estaba corriendo paralelo el crecimiento de un movimiento totalitario, que era el nacionalsocialismo. Este no representaba a las mayorías, pero con maquinaciones se hicieron al poder y sedujeron el corazón del pueblo alemán. La gran mayoría de los alemanes no estaban con esto, pero estaban silenciosos. No les gustaba, pero se beneficiaban de lo que implicaba el crecimiento del nacionalsocialismo. Guardaron silencio cuando se instauraron en el poder, guardaron silencio cuando invadieron naciones, guardaron silencio cuando mataron judíos y luego vieron a su nación arrasada por la guerra y destruida totalmente. Parecen los tiempos de Amós, ¿cierto? En ese tiempo se levantó un movimiento llamado la Iglesia Confesante. La Iglesia Confesante, entre otros, tenía en uno de sus líderes a un pastor que dio su vida por profesar una fe activa, una fe en acción dentro de una nación que tenía una devoción muerta. Este señor se llamaba Dietrich Bonhoeffer. ¿Ya lo habían identificado? Espero que sí. O si no, a leer historia. Eso es bueno. Él dijo lo siguiente: la iglesia es iglesia solo cuando existe para los demás, no para dominar, sino para ayudar y servir. Debe decir a los hombres, cualquiera que sea su vocación, lo que significa vivir para Cristo, existir para los demás. Y decía con respecto a la búsqueda:
Busca a Dios, no la felicidad. Esta es la regla fundamental de toda meditación. Si buscas solo a Dios, obtendrás la felicidad. Tal es su promesa. Parece que le había leído esto de buscadme y viviréis. Seguimos con nuestra lectura porque creo que no nos queda ya mucho tiempo. Amós 5, versículos 10 al 12. Ellos, habla el profeta, aborrecen al que los amonesta en el tribunal y abominan al que habla lo recto. Por tanto, puesto que pisotean al pobre y toman de él tributo de granos, aunque hayan edificado casas de piedra labrada, no las habitarán. Plantaron hermosas viñas, pero no beberán el vino de ellas, porque yo conozco sus muchas rebeliones y sus grandes pecados, que hostilizan al justo, que toman soborno y que hacen perder su causa a los pobres en el tribunal. No, yo no soy como el hijo del presidente, dice alguno. Yo no tomo soborno. ¿Seguros? Eso ya se ha vuelto una forma de vida, a veces en las empresas, para obtener algo, se mete. Aquel que cobra una comisión por obtener un favor. Hay gente que es experta en eso, ni siquiera trabajan. Consiguen negocios y cobran comisiones. ¿Sí? ¿Será que eso le agrada a Dios? Sí. Dios quiere esa iglesia que lo busca de todo corazón, que escucha la palabra de su Señor, que oye al Señor decir, sígueme, y hace como Mateo, que dejó todo lo que tenía ahí, todo su dinero, y salió con él. Así él estuviera ganando mucho dinero a través de la cobra de los impuestos, porque se beneficiaba de lo que le había dado el gobierno de los romanos. Sí. Algunos dirán, Dios está con nosotros, pero ¿cuánta maldad se ha cometido en la tierra en el nombre de Dios? ¿Cuánta maldad? Y es que todas esas convicciones, todo lo que tú consideras debe ser revisado a la luz del Señor. Eso es arrepentimiento y ser rendido a los pies del Señor. Dios no es el que debe estar rendido a mis principios, el que está rendido a mis convicciones. Mis convicciones las pongo a los pies de Cristo, si no coinciden las desecho. Porque a veces piensa alguno que hay un partido político sacrosanto, una forma de pensar en eso es que yo sí soy gente de bien. Ya nos dimos cuenta que no hay gente de bien, todos somos malos, re malos. La gracia de Dios es la que nos sostiene. Entonces no nos llamemos gente de bien, porque si entrara el Señor y escudriñara, cuánta porquería encontraría. Busquémoslo, vivamos para hacer su voluntad, movámonos en su dirección. Versículos 14 y 15, ya vamos terminando. Busquen el bien y no el mal para que vivan. Así estarán con ustedes el Señor Dios de los ejércitos, como dicen. Aborrezcan el mal y amen el bien. Establezcan el juicio en el tribunal. Quizás el Señor Dios de Israel tenga piedad del remanente de José. Aquí hay una dimensión adicional del buscadme y vivirá. El que busca a Dios siempre quiere hacer lo bueno. Aquí ya no está diciendo búsquenme, dicen busquen el bien y no el mal. Porque el que sigue a Dios anhela expresar lo que está en el corazón de Dios. Por eso es que el Señor muchos años después en el Sermón de la Montaña decía, busquen primeramente el reino, otra vez la palabra buscar, de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Los romanos tenían una frase, ¿sí? Cuando hablaban de las personas que tenían una gran palabrería pero que no hacían nada, les decían res non verba, res non verba. No quiere decir que res de vaca, no. Sí, no. Es hechos, no palabras. A veces tenemos una devoción de boca muy linda, pero necesitamos demostrar con hechos. La permanencia del Señor, dice la lectura que acabamos de hacer, será con quien haga su voluntad. Vamos terminando. Yo creo que estamos en tiempos especiales. Estos son tiempos que llaman bisagra, ¿cierto? Esos tiempos de inflexión, ¿sí? De fundamento. Son tiempos difíciles, pero son tiempos también en que se necesita que los que siguen a Dios, que lo buscan de corazón, empiecen a actuarse y mover y transformar, ¿sí?
porque el verdadero acto de adoración es una vida consagrada, una vida que hace la voluntad del Señor. Y no podemos decir en el mañana, como dijeron los de nuestra lectura de Proverbios, no lo sabíamos. Estamos advertidos, lo sabemos. Y el juicio de la historia está sobre nosotros. Pues solo su iglesia puede articular el cambio que nuestra nación necesita. Pero se necesita que cada uno revise y empiece a pensar, bueno, yo, que tengo 20, que tengo 30, 40, 60 años, 70, 80, 90, ¿qué me está pidiendo hoy Dios que haga? Yo que soy profesional, yo que soy albañil, o que soy un gran catedrático, un académico, que busco a Dios, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Cuál es mi aporte en este tiempo difícil para que nuestra nación no tenga que ir al cautiverio y haya destrucción? ¿Lo haremos? Uy, eso sonó pobre. ¿Lo haremos? Amén. Todavía están como nubilados. Yo tengo ese compromiso con mi vida porque me he dado cuenta que hace 20 y tantos años, ya casi 30 años, que vine a los pies del Señor con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Señor, yo quiero ver a Colombia rendida a los pies de Cristo. Y he vivido mi vida, he tratado de ser una persona buena, he tratado de hacer mi trabajo, ahora soy pastor en la iglesia, todas esas cosas. Pero siento que si el Señor viniera a revisar todo lo que ha hecho, encontraría paja. Sí, paja. Porque mi nación, durante todo ese tiempo he visto a mi nación que se está deslizando a la muerte y a la destrucción. Veo que la iglesia creció, que ahora llenamos templos, pero nuestra nación va para abajo. Durante el tiempo en que yo he sido cristiano, se aprobó el aborto, la eutanasia, creció que el movimiento LGBTIQ ha crecido. Y todo mientras yo era un hijo de Dios. Y me he rasgado las vestiduras. Y me ha dolido. Pero de pronto soy parte de la iglesia de Sardis y no me había dado cuenta. Oremos. Amado Señor, gracias porque hoy nos haces un llamado al cambio, a la transformación, a buscarte y vivir. Tú dices que tú no quieres la destrucción, tú quieres darnos vida, nos estás llamando a caminar contigo, quien eres la vida. Señor, yo sé que esta predicación era más para mí. Es parte del dolor de mi corazón. Pero Señor, entiendo también que tal vez haya algunos hermanos acá que estén compartiendo esa misma percepción en su corazón. Y que ven cómo sus vidas se deslizan hacia la ancianidad, hacia el final, y nuestra nación está siendo destruida. Amado Señor, venimos a buscarte, venimos a inquirir tu voluntad, queremos adorarte con todo nuestro ser y te expresamos nuestro amor incondicional. Ayúdanos en nuestra incredulidad, como decían en otros tiempos los que te siguieron, porque entendemos que en nuestras fuerzas no somos capaces, nuestra naturaleza nos empuja mucho. Queremos seguirte de todo corazón, con toda nuestra alma, con toda mente y toda fuerza. Gracias, amado Señor. Bendice esta congregación en el nombre de Jesús. Amén. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.